Saludos, shalom, hermanos. Es una bendición estar con ustedes una vez más para compartir la palabra del Eterno. Y pues vamos a iniciar una porción más de la Torá, porque esta porción que traemos el día de ahora, que nos marca el calendario bíblico, es exactamente la última parashá del libro de Vayikra, de la porción o el rollo de Levítico. Entonces hemos estado contemplando que cada uno de los rollos de la Torá, el Bereshit, el Shemot y actualmente el Vayikra, traen alrededor de 10 a 13 porciones, 13 parashas. Entonces en esta ocasión vamos a tener la parashá que se llama Bejukotai, lo cual significa mis estatutos. Y es exactamente la que marca la culminación del estudio de Vayikra y que nos va a introducir a nosotros próximamente, el próximo Shabbat, a lo que es el estudio del libro de Bemidbar, el cual significa en el desierto y que ha sido traducido comúnmente como el libro de los números. Vamos a estar viendo más adelante por qué los números, pero en esta ocasión vamos a hablar nosotros de Bejukotai. Bejukotai, como ya lo comenté hace un segundo, lo que significa es en mis estatutos. Y una vez más recalco que las parashá llevan por título conforme la primera expresión del pasaje que vamos a iniciar nosotros nuestro estudio. Todo así funciona dentro del estudio de la Torah. Como supongamos el libro de Génesis, pues se llama en el original Bereshit porque inicia con la frase en el principio. El libro de Shemot, conocido como Éxodo, Shemot lo que significa en el original hebreo es son los nombres. Estos son los nombres. Y cuando usted ve el libro de Éxodo capítulo 1, inicia con esa expresión, estos son los nombres de, y sucesivamente sigue la redacción. Cuando nosotros llegamos al libro de Levítico, leemos el primer pasaje y dice, y llamó Adonai a Moshe, y le dio indicaciones de la Torah y todo. Pero la expresión inicial del libro de Levítico es, y llamó, esto en el hebreo se pronuncia Vayikra. Entonces, también la parashá, que es la subdivisión para el estudio de la escritura, siempre lleva por título conforme la primera expresión del pasaje de lo que vamos a hablar. Y esta ocasión vamos a hablar acerca de Levítico capítulo 26, desde el versículo 27 al 34, capítulo 27 al 34. Estudiaremos 2 capítulos completos y un cierre en los profetas de Jeremías 16-19. En Levítico 26, cuando nosotros empezamos a estudiar la porción de la parashá, que esta ocasión va a dar inicio a partir del pasaje número 3, vamos a encontrar nosotros que el Eterno habla de sus estatutos. Entonces, de los Jukotai, existen diversas expresiones para referirse acerca de la Torah, como los Klipot, que son los mandamientos, los preceptos, los Mishpatim, que son las sentencias, y en esta ocasión los Jukotai, que son exactamente los estatutos. Entonces vamos a estar analizando nosotros los diferentes estatutos que nos habla el libro de Levítico y con los cuales nosotros vamos a estar cerrando lo que viene siendo la porción del libro de Vayikra. Este libro de Vayikra y esta última porción son mandamientos, preceptos y leyes que el Eterno le dio a Moshe cuando estaba en el Sinaí. Es muy importante entender que el libro de Vayikra o que el libro de Levítico, todo su relato, toda la entrega de las sentencias, de las normas, de los preceptos, de las leyes, fueron dados en Sinaí, cuando Israel estuvo asentado allí en el Sinaí por un largo periodo. Entonces el verso 3 inicia diciendo, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra. Fíjense que el Eterno, al terminar la redacción, al terminar puede decirse el dictado, que no es la palabra correcta, la revelación del libro de Levítico, al terminarla, él inicia diciéndonos su revelación final, cuando anden en mis estatutos y guarden mis mandamientos. Quiere decir que el Eterno siempre ha querido que nosotros estemos en obediencia. Y que el que nosotros sigamos sus mandamientos, sus estatutos y que los guardemos, va a tener en nosotros un efecto, va a causar, mejor dicho, en nosotros un efecto. Cuando usted obedece a sus padres de alguna instrucción que le da, de alguna orden que le da, usted recibe un beneficio.
El beneficio principal es querer ver bien, porque el consejo de un padre siempre va a traer algo positivo a su vida. Su padre le dice, no hagas esto en la vida, porque yo ya pasé por ahí y sé que te puede ir mal, te puede pasar esto. Entonces, usted recibe un consejo, una instrucción de su padre. Usted decide qué es lo que va a hacer, si va a obedecer o va a desobedecer. Pero en base a lo que nosotros decidamos y tomemos acciones, va a traer ciertas represalias a nuestras vidas. Científicamente se cree que toda acción produce una reacción. Eso sin lugar a dudas es completamente cierto. Todo lo que nosotros hagamos acá en este mundo va a repercutir directamente en este mundo, en nuestra existencia personal, y va a afectar también nuestra existencia en el mundo venidero. ¿Por qué hablo de esto? Porque estoy hablando de obediencia, del principio de constantemente estar oyendo, viendo lo que la Torah nos dice y ejerciéndolo en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque lo contrario de la obediencia es la rebelión. O sea, está el precepto, está la instrucción de nuestro Padre Eterno y el humano a veces dice no lo voy a hacer, se rebela contra la voluntad del Eterno. Nos podemos preguntar nosotros, ¿de dónde viene el principio de rebelarse? De oponerse a lo que está establecido, de oponerse al gobierno divino. Algunos creerán que acá en la tierra y dirán que con el asunto de Adán y Eva, pero realmente las escrituras nos hablan que la rebelión realmente no se originó aquí, en la esfera del universo tridimensional, del universo físico tangible, donde la materia es palpable. No, no es así. Las escrituras nos revelan que la rebelión realmente se originó en el cielo. Sí, una historia que muchos de ustedes ya conocen, pero que estoy seguro que muchos tampoco la habían entendido o que posiblemente no la han escuchado. Las escrituras nos dicen que en el origen de todo era completamente perfecto. ¿Dónde era perfecto? En el cielo, en el reino de Yahweh, donde todo funcionaba de maravilla, todo era perfección y todo estaba muy bien. Había un ser angelical de elevado rango llamado Lucifer, el cual estaba en una posición de honor, en una posición honorable y respetable. Y las escrituras nos revelan que en el corazón de él se desarrolló la maldad, se desarrolló el deseo de querer ser como el mismo Eterno. Y las escrituras establecen que no hay nadie como el Eterno, que solamente Él es Elohim, que solamente Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Pero sin embargo, este ser bello, acabado de hermosura, acabado de esplendor, deseó en su corazón llegar a ser como el mismo Eterno. Y esta rebelión que él originó principalmente en su corazón, lo que produjo fue que fuera destituido, degradado de su posición original y arrojado fuera del cielo, del reino de Yahweh, en las alturas, y trasladado a un lugar reservado para él y para sus ángeles, porque dice la escritura que él engañó a una gran multitud de seres angelicales y los arrastró juntamente consigo en su pecado. ¿Qué es el pecado según 1 Juan 3:4? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué ley había entonces en el cielo? En el cielo estaba la ley eterna del Todopoderoso. Dice su palabra que su ley es eterna y para siempre, que Él estableció sus mandamientos en la eternidad, para siempre. Entonces, la Torah no es un asunto, como muchos creen, que de Moisés para acá, para nuestros días. La ley del Señor es eterna, y una de sus leyes es que no hay otro como Él, y que nadie puede recibir la gloria, la honra y la alabanza más que solamente Él. Entonces, basados en este principio, podemos entender que lo que Lucifer hizo fue quebrantar la Torah del Eterno, desobedecer la voluntad del Eterno, desobedecer sus leyes y comenzar a hacer su propia voluntad a la manera de ir en contra de la palabra del Todopoderoso. Eso fue lo que causó que fuera expulsado del cielo, que fuera expulsado de la presencia del Eterno. La rebelión a la ley del Señor. Posteriormente en la tierra, cuando el Señor hizo a Adán y Eva, Él les transfirió también su Torah, sus instrucciones de vida y sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que el Señor establece a Adán y Eva
es que ellos podían consumir de todos los árboles que habían en el jardín, menos uno. De uno de ellos no podían ellos consumir. La escritura no nos dice por qué razón no podían consumirlo, tampoco dice qué clase de fruto era, tampoco dice cómo era exactamente la clase de árbol, o sea, la semilla que daba, pero dice la escritura que era completamente deseable a los ojos del hombre, por lo cual podemos entender que en realidad el fruto de ese árbol no era malo, y que el árbol realmente no era malo. Lo que sí está claro y entendible es que el Eterno establece una Torah, una instrucción, y de ahí dependía del hombre de obedecer o desobedecer la instrucción del Eterno. Ya sabemos el relato del Bereshit, del Génesis, que el hombre decidió rebelarse en contra del Eterno. Y cuando se rebeló en contra del Eterno, se rebeló en contra de la Torah. Esta es la segunda rebeldía que encontramos en las Escrituras. Entonces podemos entender que aunque la ley del Eterno ha existido siempre, tiene el carácter del mismo, el carácter de eternidad, siempre ha existido primeramente en el cielo quien se rebelara contra esta ley divina, y en la tierra también lo hubo quien se rebelara, el cual fue Adán. Entonces, aquí podemos entender que cuando el Señor establece mandamientos es para que se lleven a cabo, para que se obedezcan, porque esta obediencia es lo que va a traer exactamente una bendición, una gratificación a nuestras vidas. Es por medio de la obediencia lo cual llegan las bendiciones a nosotros. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. Así lo dice 1 Samuel 15:22. No importa cuánto usted lastime su cuerpo, eso no va a traer bendiciones a su vida. No importa usted cuántas velas encienda, no importa cuántas caminatas y peregrinaciones tan extensas haga, lo que el Eterno está anhelando y demandando de nosotros es que obedezcamos su palabra. Y Samuel dijo: se complace Yahweh tanto en ofrendas de ascensión y sacrificios como en la obediencia a la voz de Yahweh. Y aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Siempre la obediencia al Eterno va a ser mucho mejor que cualquier sacrificio que usted se anteponga. No importa que tan grande sea su sacrificio, no importa que tan grande sea el mérito que usted quiere alcanzar por sus propias fuerzas, está escrito que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por nuestra fe, lo cual se traduce en el hebreo como obediencia total, nuestra obediencia total a la palabra del Eterno. La obediencia a la Torah de Yahweh es el camino a la bendición. La obediencia a los mandamientos que se encuentran en su palabra es el camino hacia la verdadera prosperidad. En esos tiempos encontramos mucho en los círculos religiosos acerca de la prosperidad. Usted tendrá un auto, usted tendrá cuenta bancaria, usted le tendrá bien, usted solamente tiene que hacer esto y esto y esto y esto. En realidad, la verdadera prosperidad de la Escritura se encuentra a través de la obediencia a la palabra. Cuando usted lee la Torah, usted conoce la voluntad del Eterno, conoce los mandamientos y los comienza a ejercer, usted se encuentra en la verdadera prosperidad. Dice la palabra del Eterno en Josué capítulo 1 versos 7 y 8: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la Torah. Fíjense que dice toda la Torah que Moshe mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este rollo de la Torah no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, o todo te irá bien, te saldrá bien. O sea que la clave para que nosotros nos vaya bien en esta vida, tengamos bendición, satisfacción, salud, nos sintamos bien con el prójimo y con el Eterno, depende de nuestra obediencia. Usted obedece al Eterno, usted dirá bien. Usted no le obedece al Eterno, usted no espere por ningún lado que lleguen bendiciones a su vida. El versículo 4 dice: yo daré vuestras lluvias en su tiempo, y la tierra dará sus productos, y los árboles del campo darán su fruto. Lo primero que va a llegar, dice dice la palabra, o sea, la primera promesa establecida es que recibiremos lluvia. Cuando nosotros hablamos de lluvia, aquí en esta porción de la Torah, dice que llegará a la tierra las lluvias tempranas y las lluvias tardías.
Las lluvias tempranas en las escrituras son las que se colocan siempre o llegan en el mes de Tishri, que es con relación a las últimas semanas de septiembre y las primeras semanas del mes de octubre. Y luego dice que también le enviará a su tiempo las lluvias tardías, que son las lluvias que tienen relación cuando se acerca la primavera, allá por el mes de febrero y por el mes de marzo. Entonces, estas dos lluvias, la temprana y la tardía, son muy importantes para la cosecha, porque de ellas depende cuando se comienza a sembrar, que germine la planta, y luego en la lluvia tardía, que es una lluvia mucho menor, pero que es muy importante, o sea, no es un nivel denso, grande de aguas, pero que es muy importante para que se empuje por completo la semilla, crezca, madure con esta lluvia tardía y pueda levantarse la cosecha por completo. Esto nos revela que la lluvia cumple un papel importante en la vida del hombre. Gracias a la lluvia se puede tener agua almacenada para muchos usos y muchas finalidades: bañarnos, beberla, asear la casa, mantenernos libres de epidemias, porque el agua nos ayuda para muchas cosas higiénicas, pero también el agua nos produce a nosotros la satisfacción de tener alimentos. Es gracias a la lluvia que se dan los diversos alimentos de la tierra: el trigo, el maíz, el sorgo, el elote, el algodón, el tomate, todo, el chile, cebolla, todo lo que tenga que ver con alimentación se da gracias a la lluvia. Y no solamente al sistema agrícola, sino también al sistema ganadero. Gracias a la lluvia del cielo se puede acumular agua en grandes cisternas y darle a beber al ganado. Y el ganado también nos produce alimentos a nosotros, como queso, leche, carne, entre otros derivados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Eterno en el versículo 4? Cuando Él dice que Él dará la lluvia a tiempo, Él está diciéndonos a nosotros que nos va a proveer de toda clase de bendiciones físicas, alimenticias para nosotros. Eso es lo primero que Él establece. Dice el versículo número 6: daré también paz en la tierra, para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Yo creo que este es un pasaje o una segunda promesa que quisiéramos todos nosotros que se cumpliera eficazmente en nuestras vidas. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra para que pueda venir esa paz, ese shalom que Él promete a nosotros. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan hostil en las diferentes naciones en las cuales nos encontramos. Yo hablo particularmente de mi tierra, donde vivo actualmente, en México, que la inseguridad es tan grande en la cual todo el mundo desearía tener paz. Usted en su país, los que me ven en Colombia, ¿a poco no desean paz con los problemas de la FARC? Los de Venezuela, ¿qué opinan? Los que me están viendo en España, ¿qué tienen que opinar del terrorismo? ¿Desean la paz? Los que están en Estados Unidos, ¿les gustaría tener paz? En Estados Unidos hay que tener mucho cuidado porque el terrorismo se echa mucho hacia aquellas regiones. Entonces, todos deseamos tener paz. El mundo desea vivir en paz y en tranquilidad y no la tiene. Y algún día alguien se los ofrecerá falsamente y la recibirán porque será una paz falsa. Pero la paz verdadera proviene de Hashem, proviene de Dios. Y esa paz verdadera algún día se manifestará totalmente a través del Mesías. La obediencia otorga completamente seguridad. Así está escrito en el Salmo 121. Y aquí: no os adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. Amados, cuando nosotros confiamos en la palabra del Eterno, la estudiamos en nuestro diario vivir, la ponemos en práctica, nosotros podemos dormir con toda tranquilidad, porque podemos descansar en la promesa de que Él estará con nosotros, que Él nos guardará y que Él nos protegerá. Porque es promesa del Eterno. Pero ¿qué es lo que necesito yo para que llegue primeramente la lluvia temprana, la lluvia tardía a mi vida? ¿Qué es lo que necesito yo para tener shalom en mi vida, shalom en mi hogar, paz con mis familiares, paz con mis amigos, paz laboral, paz mental, paz espiritual en mi corazón? La clave está en la obediencia a la Torah. Cuando tú obedeces, cuando tú caminas en la senda de justicia que el Eterno ha marcado, entonces todo esto comienza a llegar a tu vida. También llega lo siguiente: pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Quiere decir esto que el Eterno promete estar con nosotros. Su presencia estará con nosotros
cuando nosotros caminemos a su palabra. Esta es la tercera promesa que Él establece. Colocar su Mishkan quiere decir su tienda, su morada aún en medio de su pueblo, así como lo estaba en el principio cuando Él sacó a Israel de Egipto, y el Mishkan, el tabernáculo de adoración, estaba en medio del pueblo como simbolismo y señal de que Él está en medio de su pueblo cuando su pueblo le está adorando y le está buscando como Él lo desea en su palabra. ¿Cómo será esto en el futuro? ¿Cómo es posible que Él coloque su Mishkan, su presencia en medio de nosotros? Ya lo ha hecho por medio de Yeshua. Dice la Escritura que Yeshua, su Hijo, es el Mishkan de Yahweh en forma de hombre. Dice el libro de Yohanan, Juan capítulo 1, verso 1. Y la palabra fue hecha carne y puso su morada entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yeshua no era un humano común, cualquiera, como usted, como yo, con un ADN común que tarde que temprano perecía por las naturalezas físicas. No, la Escritura dice que Él es exactamente el tabernáculo del Eterno entre nosotros. Él es una manifestación del Eterno, una manifestación visible, la imagen visible, dice Pablo, de Dios entre los hombres. Yeshua es exactamente quien es enviado por el Padre y le representa, porque es una parte de Él, porque es su emanación, porque es su misma palabra que vino acá a la tierra y tomó la forma de un varón, tomó la forma de un hombre. No es que Yeshua sea hombre como nosotros, porque está escrito que lo divino no es hombre, pero lo que sí enseña la Escritura es que lo divino tomó forma y semejanza de hombre. Es muy distinto decir Yeshua es hombre a decir que Yeshua estaba en la semejanza de hombre. Y la Escritura dice que Él no escatimó el ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo de su posición celestial donde estaba, y en la forma de hombre, en la semejanza de hombre, demostró lo que usted y yo tenemos que hacer: la obediencia. Tenemos que obedecer al Padre. Entonces Yeshua, siendo la misma palabra, la misma del Eterno, que tomó forma de hombre, vino acá para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que ser obedientes al Padre, cómo debe ser nuestra vida, cómo tenemos que andar en los caminos de justicia. En el futuro, no solamente Yeshua reinará sobre la tierra, el cual es la palabra del Eterno en forma de hombre, sino que el Eterno mismo traerá acá a la tierra su misma morada. ¿Qué quiere decir su morada? Su reino y su ciudad santa. Está escrito en Revelación 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: y aquí el Mishkan, lo que vimos en la parashá anterior, y aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él promete que Él establecerá su morada y su presencia en medio de nosotros. Entonces estas son promesas que nosotros tenemos que creer, abrazarlas con todo nuestro corazón, y para obtenerlas por completo, someternos a la voluntad de su palabra. El versículo número 12 dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esta es la más grande bendición, que tengamos la presencia del Eterno entre nosotros, que Él venga y haga morada entre nosotros. En aquel tiempo el Mesías reinará con amor y justicia sobre todos los pueblos de la tierra. Más adelante el versículo 14 y 15 dice: pero si no me escucháis, y no hacéis todos estos mandamientos, si despreciáis mis jukotai, mis estatutos, y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no cumplir todos mis mitzvot, mis mandamientos, para quebrantar mi pacto. Aquí comienza otra parte de la parashá muy importante, y no es casualidad, sino que entendamos nosotros por qué cierra esto el libro de Vayikra de esta manera, con muchas bendiciones, con muchas promesas, pero también estableciendo un pero. Y es que curiosamente siempre existe un pero en nuestras vidas. El pero está o radica en que el Eterno quiere otorgar bendiciones a nuestras vidas en base a la obediencia. Fíjese que Él siempre está hablando primero de la bendición y de la vida.
a nuestras vidas. Es lo primero que Él ofrece. Él no ofrece hablando de muerte ni hablando de maldición. Él primero establece la hermosura de la vida, la hermosura de sus bendiciones y de lo precioso que es obedecerle y de los bellos resultados que vienen a nuestra vida cuando decidimos obedecerle. Posteriormente la Torah introduce, pero el pero está en que Él introduce una serie también de castigos, de reprensiones, cuando nosotros queremos ser desobedientes y apartarnos de su palabra. Yo por mi parte, dice el Eterno, os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, consunción y fiebre que consuma los ojos y hagan languidecer el alma, o sea, fatigar el alma, que el alma se sienta abochornada, que el alma se sienta deprimida, triste en gran manera. En esto la Torah describe 49 calamidades por la desobediencia, o sea, ustedes lo pueden interpretar como 7 veces 7. 7 veces 7 son 49 calamidades que la Torah describe a causa de desobedecer la Torah. Existen 7 niveles de apostasía por las 7 afirmaciones de Yahweh, permítanme. ¿Cuáles son? El primero es cuando el Eterno dice, si no me escucháis. Y esto viene en el verso 14 y 15 del capítulo que estamos estudiando. ¿Qué dice si no me escucháis? Quiere decir cuando nosotros no estudiamos la Torah. Lo segundo dice, cuando no hacéis todos estos mandamientos. O sea, cuando no obedecemos, cuando conocemos el mandamiento, cuando usted sabe lo que es bueno y no lo hace. El misley o proverbio dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, por transgresión, por quebrantamiento de la Torah. Entonces no basta que usted conozca la Torah, no basta que usted se sepa los mandamientos de memoria, lo que importa es la obediencia. Tercero, cuando despreciáis mis estatutos, despreciar a los que obedecen. Cuando nosotros sabemos que hay mandamientos y a lo mejor no nos los sabemos de memoria, o no los conocemos por completo, pero sabemos que ahí están, que son importantes para nuestro caminar, pero aún así los despreciamos o mostramos una indiferencia a la palabra del Eterno. Dice el cuarto, cuando vuestra alma aborrece mis ordenanzas. Esto es odiar el estudio de la Torah, odiar el conocimiento de la Torah. Esto es cuando la gente sabe que hay un mandamiento de por medio, que hay un precepto divino, que hay una ley divina, y la gente la aborrece por completo, la desprecia. Esto es una causa por la cual llegan las calamidades. A fin de no cumplir, número 5, es intentar de hacer que otros no cumplan la Torah. Sí, o sea, a fin de no cumplir, no solamente que la persona no quiere nada con la Torah, no quiere con el estudio de la Torah, no quiere llevarla a cabo. No, no solamente eso, sino cuando sabe que otra persona puede obedecer y va y le dice, tú no tienes que obedecer esos mandamientos, tú no tienes que seguir esa palabra, esto no es para ti, eso es para la iglesia, tú no tienes que obedecer este mandamiento. Eso es una causa por la cual también llega calamidad, cuando se le enseña a otros el no obedecer. ¿Y eso tiene base bíblica? Claro que sí. Mateo 5, 17 al 20, Yeshua dijo estas palabras, cualquiera que enseñare a uno de los pequeños a desobedecer aún el más pequeño de los mandamientos, no es digno de la vida eterna. Pero cualquiera que enseñare a los demás a obedecer un mandamiento, así sea el mandamiento más pequeño, este está entrando a la vida eterna, está siendo bienvenido en el reino divino. ¿Por qué? Porque se trata de obedecer a la palabra y no enseñar a los demás a contradecirla. Sexto, todos mis mandamientos. Esto nos habla acerca de negar que los mandamientos fueron dados por Dios. Eso es decir que una parte se debe de obedecer, otra parte no. Como si la palabra del Todopoderoso fuera un menú. Yo elijo lo que me gusta, pero desecho lo que no me gusta. No se trata de eso. La palabra del Eterno es completa, es nuestra delicia. David decía que cuán hermosa y deliciosa es tu Torah. Todo el tiempo estoy meditando en ella. Él decía que la palabra del Eterno le era una dulzura para él. Quiere decir que el Eterno está diciendo en su palabra que obedezcamos toda su ley. No solamente lo que nos convenga o lo que nos guste. A veces hay gente que les gusta leer esa parte de Josué que dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
yo te prosperaré en todos tus caminos que vayas. Ay, qué bonita promesa, la tomo. Pero no leen el pasaje anterior que dice, esfuérzate de andar en mi ley, no te apartes de día y de noche, que este libro de la ley no se aparte de ti nunca. O sea, la gente que le gusta tomar una parte de la escritura y desechar otra, esto está muy mal. Número 7, quebrantar mi pacto. Quebrantar el pacto del Eterno es decir, que no se va a obedecer su palabra, que no se quiere tener ningún contacto con la palabra del Eterno, es negar la existencia misma del Eterno. ¿Por qué negar la existencia del Eterno? Porque la ley del Eterno es santa, es justa, es perfecta, es amorosa, es eterna, tiene todos los caracteres mismos de la divinidad, del Todopoderoso. Versículos 23 y 24 nos dicen esto: si con todas estas cosas no os enmendáis ante mí, si después de advertirles lo que les puede pasar, desterrarlos y que la bendición no va a llegar, si no procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. O sea que el propósito de castigar no es dañar, no es perjudicar, no es humillar, sino que el propósito de un castigo de parte del Eterno es la corrección. La corrección es el acto del Teshuvah, lo que se entiende en el hebreo como el darse la vuelta, reconocer el error, reconocer dónde se cometió el error y regresar a ese punto para comenzar a andar en senda de justicia y en el camino que el Eterno establece. Ese es el propósito del castigo, la corrección. Pero sin embargo el Señor establece a Israel que cuando no anden en sus estatutos, y aún así, después de que Él establezca el castigo, ellos no obedecen, Él promete que los va a castigar. Ese mismo castigo lo multiplicará 7 veces más. El número divino siempre va a ser el 7. 7 días de la creación, y ustedes pueden encontrar el Shabbat, que es el séptimo día para reposar, los 7 días de panes sin levadura, las 7 semanas que se establecen entre el Pesach y el Shavuot, que es el Pentecostés, las 7 solemnidades en la Torah escritas, los 7 días de diferencia que hay entre en los días del inicio de tabernáculos y el cierre de tabernáculos también, los 7 días de años encontrados en el Shemitah, los 7 ciclos de 7 años encontrados desde el año del Shemitah hasta llegar hasta el jubileo, que son los 49 años. O sea, el número 7 ustedes lo van a ver por todos lados en la Torah y en el Tanakh por completo. Entonces, aquí vemos nosotros un punto bien importante a recalcar, que está en el versículo 28 más explícito. Entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré. ¿Cuántas veces dice ahí? 7 veces por vuestros pecados. O sea que si Israel, después de que el Eterno los castigue, no entendían, ese castigo lo multiplicaría por 7 veces. Vamos a preguntarnos nosotros, ¿existe un ejemplo bíblico de esto? La Biblia sí nos habla de eso. Cuando Israel pecó contra el Eterno, después del rey Salomón, después del rey Roboam, hubo una división del reino, y posteriormente, aunque fueron divididos en el reino del norte y el reino del sur, no hubo un arrepentimiento en el corazón de Israel, y el Eterno les mandó profeta tras profeta en esta subdivisión del reino para que ellos se arrepintieran y vinieran nuevamente a la Torah, a la obediencia, y no quisieron obedecer al Eterno. O sea, el Eterno aplicó su Torah, y él aplicó sus leyes de castigarlos, de oprimirlos, para que ellos entendieran y reaccionaran de que tenían que obedecer a la Torah. Como no lo hicieron, el Eterno manda un mensaje a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 4:6, que dice, hablando del profeta Ezequiel: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. O sea que la casa de Israel, por causa de ellos, se acostaría 390 días. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho una segunda vez, y llevarás ahora la maldad de la casa de Judá, la cual serán 40 días, día por año te lo he dado.
Es decir, que estos 390 días que tenía que dormirse Ezequiel sobre su lado izquierdo, a manera simbólica de llevar el castigo de la casa de Israel, y luego por 40 días acostarse, dormir todas las noches sobre su lado derecho, sobre el castigo de la casa de Judá, estaba tipificando un total de años, que el Eterno iba a castigar por completo al reino de Israel en total, la casa norte y la casa sur. Hagamos una suma: 390 días de castigo para la casa del norte, más 40 días castigo para la casa del sur, nos dan un total de 430 días. Pero el Eterno le dijo a Ezequiel en la parte final de la profecía que se refería a que cada día estaba representando un año. Es decir, el castigo total debería durar 430 días de castigo total sobre Israel. Y después de esos 430 días, entonces el Eterno recogería a Israel. Porque el pasaje nos dice que llevaría a manera profética la maldad de ambas casas, la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Cuándo empezó este tiempo? El tiempo de sitiar a Israel, o el tiempo de castigar a Israel, o mejor dicho, ¿cuándo empezaron estos 430 años de castigo de parte del Eterno? Históricamente se considera que en el año 605 antes del Mesías, o conocido como antes de Cristo, el rey Nabucodonosor se acercó a las regiones de Israel y comenzó a sitiar a Israel, y comenzó a tomar los enseres, las cosas principales del templo, y se las llevó, y realizó 3 deportaciones realmente: una en el 605 antes del Mesías, la siguiente en el 597 aproximadamente, y la última en el 587, que fue cuando el templo de Jerusalén quedó completamente destruido y fue llevada una gran multitud a Babilonia, y los demás judíos, los pobres, fueron dispersados por todas las regiones. Entonces allí inicia en el 605 antes del Mesías el conteo de esos 430 años de castigo. Yo les recomiendo que, para que ustedes puedan comprender mejor esto, de que cómo es que el reino se dividió, cómo es que el Eterno los castigó, cómo es que Nabucodonosor aparece en el escenario a partir de Daniel capítulo 1, eso es un estudio completamente aparte, y los invito aquí al lado a mirar la lista, el playlist de los estudios, y van a encontrar uno que se llama Israel, el reino dividido y la casa de Israel. Y hay otro que se llama El reino dividido y la casa de Judá. Ambos estudios se los recomiendo bastante para que puedan entender el curso de la historia. De lo que aquí trato de hablar, pero que no lo puedo hablar extensamente porque sería retomar exactamente lo que ya está acá en los videos al lado. O aquí abajo, suscríbanse al canal y ustedes van a poder mirar, observar los demás estudios que les estoy recomendando, que un servidor hizo. Entonces, volvemos al punto. En el año 605 antes del Mesías, Nabucodonosor comienza a sitiar a Jerusalén. Es lo que se conoce como el inicio del tiempo de los gentiles. Entonces tenemos que nosotros, a partir del 605, comenzar a contar 430 años profetizados de castigo, pero hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque los años antes de Cristo, o antes de la era común, se comienzan a contabilizar hacia abajo: 605 menos tanto, para que podamos llegar nosotros al año 0, y a partir del año 0 comenzar en cuenta ascendente en la era común, que es la que llevamos el cómputo normal de ahora del calendario gregoriano, que nos localiza en el 2015 DC, después de la era común, o a partir de la era común. Entonces vamos a contar nosotros estos años profetizados a través del profeta Daniel, a través del profeta Jeremías. Nosotros podemos entender que el Eterno le dijo a Israel, a los judíos, que ellos estarían cautivos en Babilonia durante 70 años. Eso lo pueden ver ustedes en las escrituras ampliamente. Cualquier estudiante de Torah, o aún cualquier estudiante cristiano, cualquiera que conozca la Biblia, sabe que Israel tenía que estar, Judá tenía que estar en cautiverio en Babilonia durante 70 años. Entonces, a los 430 años profetizados de castigo, vamos a restarle los 70 años que Judá estuvo en Babilonia y que después ellos regresaron a Judá. Entonces tenemos 430 menos 70,
quedan 360 años pendientes en el plan de Yahweh. ¿Por qué quedan 360 años? Porque 70 años estuvieron ellos cautivos en Babilonia, y después de la cautividad babilónica ellos pudieron regresar a Israel, a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el muro de Jerusalén y pudieron empezar la reconstrucción del templo, donde ustedes pueden comprobar que realmente ellos comenzaron a regresar. Ustedes pueden comprobarlo en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Ahí se nos habla exactamente acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Y que esto ocurrió cuando se cumplieron los días establecidos por el Eterno, los cuales eran 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces vuelvo a repetir, 430 años profetizados de castigo por Ezequiel, menos los 70 años que estuvieron en Babilonia, nos quedan 360 años pendientes. Ahora vamos a ver otra vez que dice Levítico 26-28. Entonces yo procederé con hostilidad irada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. La pregunta es, cuando los judíos volvieron de Babilonia y venían muy animados, con el corazón muy gozoso de estudiar la Torá, la pregunta es, ¿permanecieron en los caminos de justicia del Eterno? La respuesta es no. Ellos se volvieron religiosos y también una vez más se volvieron rebeldes a la Torá. Comenzaron a invalidar el pacto del Eterno, comenzaron a apartarse de las escrituras, comenzaron a tomar las escrituras como algo religioso, algo cotidiano, en el sentido de no experimentar la palabra del Eterno día a día. Entonces vino el castigo que estaba asegurado, o la regla que estaba asegurada en Levítico 26-28, la norma de la multiplicación de 7 veces. Estos 360 años pendientes en el plan de Yahweh se multiplicarían todavía más. Entonces, si multiplicamos nosotros los 360 años pendientes por 7, conforme la Torá lo especifica, que si ellos no enderezaban por completo su camino, Él multiplicaría su castigo 7 veces más, nos lleva a 2520 años. Pero estos 2520 años no es en nuestro calendario gregoriano, sino en el calendario bíblico, en el calendario de la Torá, o en el Lu'ah hebreo, en el calendario hebreo, lo que se conoce, lo cual no es igual a nuestro calendario gregoriano. Hay mucha diferencia. Para empezar, el año hebreo se consiste solamente de 360 días. El calendario gregoriano crea un enorme desfase porque nosotros regimos en el año solar, que consta de 365.25 años. Es una gran diferencia. Ustedes dirán, solamente son 5 días, 5.25 días por año. Cuando nosotros multiplicamos esto por grandes cantidades, como 2520, se crea un desfase súper grande entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar los años pendientes. ¿Cómo? Si el año hebreo solamente tiene 360 días, tenemos que multiplicar los 360 días del calendario hebreo por los 360 años que quedan pendientes en el castigo que el Eterno iba a aplicar al pueblo de Israel, y tenemos un total de 907.200 días bíblicos. Estos 907.200 días son bíblicos, están traducidos directamente en el cómputo hebreo, o sea, 360 días por año hebreo por 360 días o años bíblicos pendientes en el castigo establecido para la casa de Israel. ¿Por qué? 430 años menos 70 años en Babilonia dan 360 años pendientes de juicio. Esos 360 años pendientes de juicio los multiplicamos por 360, que son el número de días que contiene el calendario hebreo, y llegamos a este número. ¿Cuánto es 907.200 días bíblicos en el calendario de nosotros? Para que podamos entender en qué fecha precisa, según nuestro calendario, se cumpliría esta palabra. Entonces, número 1, tenemos que dividir el número de días por la duración de nuestro año. Es muy importante esto, dividir el número de días bíblicos, que son los 907.200, en la duración de nuestro año. Nuestro año no dura 360 días como el hebreo, dura 365.25.
Y siempre el punto 25 que nos marca nuestro calendario es para los años bisiestos, que ya saben que cada 4 años es adherido un día más a nuestro año sideral gregoriano. Es difícil manejar esto de los calendarios. Yo trato de ponerse los ilustrados ahí en la pantalla. Si ustedes se les complica un poco entenderlo o muy rápido, pueden escribirme a mis redes sociales y les envío el material para que lo estudien con más despacio en casa. Entonces, vamos a avanzar. Los 907.200 días bíblicos, que ya sabemos cómo los obtuvimos, en la diapositiva anterior expliqué, los vamos a dividir entre 365.25. ¿Por qué entre este número? Porque es el total de números que marca el calendario gregoriano para que podamos saber cuántos son realmente 2520 años hebreos en nuestro calendario gregoriano. Al hacer la división obtenemos nosotros que en nuestros años gregorianos, los 2520 años que están aquí, se ve el cursor, aquí está, los 2520 años bíblicos realmente en el calendario gregoriano son 2483.8 años siderales. ¿Ya me entendieron un poquito? Entonces, vamos a recopilar. En el 605 antes del Mesías inicia la invasión babilónica. O sea, inician los 430 años que el Eterno determinó por medio del profeta Ezequiel. Si ustedes gustan, regresense a la diapositiva esa. Ahora, al 605 antes del Mesías vamos a quitarle 70 años de cautiverio babilónico. O sea, 70 años menos de cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron cautivos ahí 70 años. Entonces, del 605 antes del Mesías menos 70, llegamos al año 536 antes de Cristo. En el 536 empezaron a regresar algunos grupos de judíos a Jerusalén con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías también, para la reedificación de la ciudad, de la plaza, del muro y del templo. Pero no regresaron todos los judíos, porque muchos se hicieron ricos en Babilonia. Algunos tenían dinero acaudalado, hicieron buenos comercios, se hicieron de propiedades, y en su corazón no nació el deseo de regresar a Jerusalén. Eso estuvo muy mal, porque eso no es correcto. Lo correcto debe haber sido que ellos regresaran por completo todos a Jerusalén y volvieran a la obediencia de la Torah. Como solamente volvieron unos y no regresaron todos, el castigo del factor 7 aquí fue donde se aplicó. Que los 360 años pendientes, 430 menos 70, vuelvo a repetir, quedan 360 años, se multiplicará por 7. Y que esa multiplicación que nos dio 2520 años bíblicos y que vienen siendo 2483 años siderales, se empezarían a contar exactamente a partir del 536 antes del Mesías. Ellos cumplieron 70 años muy bien, conforme el plan, pero los 360 años que no cumplieron y que se revelaron a cumplir fueron multiplicados por 7, 2520 años, repito, y transferidos a nuestro calendario gregoriano son 2483 años. Tendrían que empezarse a computar a través del 536 en adelante hasta nuestra era, hasta ahora. Ahora, de los 430 profetizados menos 70, quedan 360 años de castigo, los cuales son 2483 años gregorianos. Vamos a ver cómo quedaría entonces el cómputo. Realmente en la historia de la humanidad no existe el año cero. ¿Por qué? Porque en la manera como se computa ahora el tiempo a nivel mundial, yo sé que muchos países tienen sus calendarios personales, pero sin embargo el calendario gregoriano es muy importante en el sentido de los actos de comercio y porque rige a la mayoría de los países. Este calendario gregoriano no tiene año cero porque el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo es exactamente el mismo. No son 2 años, es el mismo. El 1 AC y el 1 DC es un solo año y no hay espacio para colocar el año cero. Entonces, vamos a restarle nosotros a los 2483.8 años siderales o años gregorianos que quedan pendientes para el asolamiento de Israel. Vamos a quitarle los 536 años aquí, los 536 años pendientes en la era antes del Mesías. El total es de 1947.89. Pero como no existe un año cero,
tenemos que agregar forzosamente una cuenta para que se ajuste el calendario gregoriano. Entonces, a 1947.89 le agregamos 1 y esto nos va a llevar directamente al año de 1948. El 14 de mayo de 1948, el mandato británico junto con la ONU declararon la existencia total y plena del Estado de Israel como el hogar del pueblo judío. Ahí inició el régimen de lo que hoy conocemos el Estado de Israel. Y no me cree a mí, usted lo puede ver en cualquier website, en cualquier página de internet. Búsquenlo en la Wikipedia cuando fue declarado Israel nació nuevamente. Fue el 14 de mayo de 1948. Esto quiere decir, ¿qué tiene que ver con nuestra parashá? Que el Eterno sí aplicó el factor de castigar, de multiplicar el castigo de Israel 7 veces si ellos no aprendían a la primera. Si ellos no se componían a la primera, Él multiplicaría el castigo de Israel 7 veces más. ¿Y lo cumplió? Claro que sí. Le dijo el profeta Ezequiel que castigaría a Israel, por un lado, tanto para Israel, tanto para Judá, y como el pueblo no entendió después de 70 años, entonces Él multiplicó en lo que quedaba de castigo, lo multiplicó por 7, y esto nos lleva a nosotros hasta el año de 1948 de nuestra era. En este año fue cuando Israel se estableció como una nación más. Esto es lo que estaba anunciado en el profeta Ezequiel. Esto es lo que estaba establecido, que Israel se levantaría nuevamente como nación, que el Eterno levantaría nuevamente a su pueblo, y que esta sería la señal que el Mesías da cuando la higuera comienza a reverdecer. Entonces esto nos da a entender a nosotros que es mentira la teología del reemplazo, la cual dice que el Eterno se ha olvidado de Israel y que ahora ha puesto su mirada exclusivamente en la iglesia. Esto no es así. El 14 de mayo de 1948 nos corrobora que el Eterno tiene su mirada sobre Israel y que lo sigue estableciendo como su pueblo y que su plan sigue estando en marcha con él. Esta parashá termina diciéndonos: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Esta promesa del Eterno dice que aunque a veces nosotros no entendemos su palabra en el grado de querer obedecerla, y no andamos en los caminos de justicia, bendito sea su nombre, Él promete siempre tener misericordia de nosotros. Él promete acordarse de nosotros aún en la diáspora, aún en la dispersión, aún estando nosotros lejos. Él dice que aún así en todo eso me acordaré de vosotros y los traeré a la tierra de regreso por amor al pacto de Jacob, de Isaac y de Abraham. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ponernos a obedecer la Torah, tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mente a la obediencia de la palabra del Eterno. Que nada nos intimide, que nada nos haga desistir. Ya empezamos, amados, este caminar de regresar a la palabra. Ya empezamos este caminar de volver a las sendas antiguas, de volver a la palabra del Señor. No tenemos que dar ningún paso atrás, sino seguir adelante, seguir persistentes, seguir aprendiendo, seguir poniendo en práctica. Porque esto no se trata solamente de ser oidores, dice la Escritura, sino de ser hacedores de la palabra del Eterno. Yo deseo que esta parashá se quede en sus corazones, se quede en sus vidas, y que aprendamos la importancia de que andemos en sus mandamientos, que andemos en sus estatutos siempre. Que el Eterno les bendiga, y les deseo como siempre un hermoso y bendecido Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana en los siguientes episodios de las parashá del libro de Bamidbar. Shalom.